La verificación de la vacuna de CanSino por parte de Cofepris pudo haberse realizado desde hace bastante tiempo, hace varios meses. Sin embargo, el proceso de los ensayos clínicos se realizó de una forma muy tardía. Además, es una de las vacunas más importantes porque su efectividad es del 97%, rebasando a la de AstraZeneca, a la de Pfizer, incluso a la vacuna de Sputnik V de Rusia. Además de que es más efectiva, solamente se necesita una sola dosis, lo que en economía ya viene siendo bastante importante, ya que se necesita el doble de vacunas de AstraZeneca y de Pfizer para poder vacunar a la misma población que se podrá vacunar con una sola vacuna. Esa es una de las grandes virtudes de esta vacuna, que aún no ha sido aprobada en México. Sin embargo, ya fue aprobada por otros países, ya fue verificada por varios países también. De hecho, la distribución de CanSino en México estaba contemplada para diciembre del 2020. Iba a ser la vacuna estelar porque iba a llegar con la mayor cantidad de dosis a México y iba pues de alguna forma a estar salvando a quienes sea que le tocara, comenzando con 2.500 dosis. Sin embargo, no ha ocurrido porque hicieron el proceso demasiado lento. Es a lo que nosotros nos referimos con que lo han estado ralentizando, han estado haciendo el proceso más lento de lo usual. Lo que no ocurrió, o más bien ocurrió de forma contraria con Pfizer, que se aceleró el proceso, se dio un favoritismo, digamos. Esta presión de la que hablamos es posible verla en las propias conferencias de presidencia, cuando los representantes de Pfizer, por ejemplo, se presentan en la mañanera, se anuncian como portadores de la gran cura del COVID, cuando pues tiene bastantes complicaciones su opción. Lo que pasa es que están haciendo simplemente su papel de vendedores, vaya, ¿no? Están haciendo todo lo posible porque su contrato se venda, se concrete antes que los otros. En un mensaje que dio Yu Suefeng, el CEO y cofundador de CanSino Biologics, mencionó que su vacuna ya estaba prácticamente lista para ser enviada a México, y pues en México comenzaron apenas a estudiarla, a revisarla, a pesar de que ya había una documentación, ya estaba publicado en revistas científicas su verificación. La efectividad de las 3 vacunas más importantes para México durante el 2020 que se anunciaban para México, de la más baja efectividad a la más alta, primero es AstraZeneca del Reino Unido con el 90% de efectividad, y se requieren 2 dosis, por lo que las 77.4 millones de dosis apenas le van a tocar a 38.7 millones de mexicanos. Luego Pfizer junto a BioNTech con un 95% de efectividad, es una farmacéutica de Estados Unidos, y se hizo una precompra de 35.5 millones de dosis. Significa que apenas alcanza para 17 millones de mexicanos. Y la de China se había comprado en aquel momento, luego creo que se realizó una compra extra, no estoy seguro, pero tiene un 97% de efectividad de esta farmacéutica china, que la vacuna es llamada AD5-nCoV, y se hizo una precompra de 35 millones de dosis, lo que alcanza para 35 millones de mexicanos, porque solamente se necesita una dosis. Basándonos solamente en los hechos o lo que ha presentado el gobierno de México en sus informes, como las conferencias diarias que realiza el presidente, pareciera que hay un retraso en México en la verificación de la vacuna de CanSino, y existen 3 probabilidades que creemos a las que podría deberse esto. Una es la que ya todo el mundo, toda la oposición de AMLO menciona, que es la cuestión electoral. La otra, que también es probable, es la influencia o la posible influencia que pueda tener la empresa de Pfizer en México, o bien sobre el gobierno o bien sobre las autoridades sanitarias. Y otra es pues simplemente lo de siempre, la ineficiencia. Bueno, vamos viendo este artículo que escribimos. Bueno, a pesar de que la vacuna de CanSino ya tiene su aprobación en China, ya fue aprobada por militares en China hace ya bastante tiempo, creo que fue aprobada entre mayo y julio del 2020 y se demostró su eficacia. Bueno, hubo mucha crítica respecto a esto,
sobre todo que no había un número suficiente como para decir que ya debía ser autorizada por todos los países, y en efecto un poco tiempo después el propio CanSino habría dicho que aún no estaba preparada para ser comercializada, pero esto fue en julio, en agosto más o menos del 2020. Pronto ya se iba a anunciar, iban a aparecer en revistas científicas los resultados que había obtenido esta vacuna, y el gobierno de México ya se había percatado de esta vacuna, ya le tenía puesto el ojo junto a otras, obviamente junto a otras, desde octubre más o menos. Es ahí lo que nos sorprende, cómo fue muy lento. Para comenzar, solamente los ensayos clínicos se mostraron bastante lentos, se tardaron mucho. Yo creo que hasta noviembre más o menos comenzaron a llegar las vacunas de prueba de ensayos clínicos de CanSino, y la meta era muy alta, o sea que para poder lograr su aprobación debían pues probarse en muchísimas personas, y esto pues también alentaría el proceso de aprobación. Y bueno, esto comparado con lo que le sucedió a Pfizer, que fue una aprobación muy rápida, eso se debe a la confianza que tiene COFEPRIS sobre la FDA de Estados Unidos, y esta confianza, que podría ser más o menos ciega, ya que no se recuerda mucho, pero lo que pasó, vamos a buscar, aquí está. La Casa Blanca bloqueó una actualización en las pautas de verificación de vacunas con la intención de acelerar la aprobación de Pfizer. Esto sucedió en el 2020 con la administración de Trump, que hoy está siendo muy criticada en todo el mundo ahora que ya va de salida. Incluso lo quieren casi destituir por las acciones que ha cometido en el gobierno de Estados Unidos. Esto sucedió en octubre de 2006. Tenemos nosotros el registro, puede que haya ocurrido, no sé si fue ese martes, y lo que pasa es que Trump estaba prometiendo una vacuna para antes del 3 de noviembre, cuando se llevaran a cabo las elecciones. Entonces el uso de las vacunas se relacionó a algo electoral también. Entonces forzaron, y está el título en inglés, la Casa Blanca interviene en los procesos de la FDA para verificación de vacunas, bloqueando guidelines, una actualización a las normativas, y pues esto hace vacunas menos confiables que son aprobadas por la FDA. Y Pfizer, AstraZeneca, entre otras, son algunas de las que pues serían aprobadas por la FDA. Es por eso que pensamos que podría ser una confianza ciega de la COFEPRIS en la FDA, simplemente decir, ok, como la FDA ya aprobó esta vacuna de Pfizer, nosotros automáticamente lo aprobamos, lo revisamos, todo está muy bien, omitimos que pasó esto con la Casa Blanca y aceptamos estas vacunas sea como sea. Eso para mí es un error. Yo opino que es un grave error. Y otra posibilidad, bueno, esa sería algo que han mencionado mucho, ¿no? Que han sido retrasadas por cuestión electoral. Nosotros manejamos tres posibilidades, pero siempre existe una alterna, o que incluya a todas, o que es distinto. Creemos que puede ser con la intención de retrasarlas con tal de distribuirlas en una fecha más cercana a la campaña electoral que ya está a punto de comenzar para este 2021. La opción B sería la influencia, corrupción o soborno de las farmacéuticas estadounidenses en las autoridades sanitarias mexicanas, incluso en la presidencia, por tanto elogio que se ha hecho de cierta vacuna que ustedes ya sabrán cuál es. La opción C que manejamos es la ineficiencia misma de COFEPRIS y la Secretaría de Salud. Y pues ya más o menos lo que sucede con Pfizer y CanSino es que las dos tendrán un objetivo distinto. La de Pfizer será implementada en el propio gobierno. Por ahí decíamos en un texto que el gobierno apenas puede vacunarse a sí mismo, es la capacidad que estamos viendo, y esto más o menos siempre ha sucedido, no exactamente de que puede solamente vacunarse a sí mismo, sino que solamente le alcanza para alimentarse a sí mismo prácticamente. Es con el estandarte que AMLO llegó de que iba a haber mayor austeridad, y pues ahora vemos esto con las vacunas, y se debe a todas estas opciones, o alguna de ellas, de la ineficiencia que ha tenido COFEPRIS para lograr pues aprobar la vacuna en China, que tampoco se ha querido aprobar de emergencia. Algunos expertos de la UNAM han dicho o han parecido decir que no aprueban que estas vacunas, tanto la china como la rusa, la Sputnik V, sean aprobadas de emergencia. Eso es lo que ellos señalan. Lo curioso es que la de Pfizer sí fue aprobada de emergencia porque no se realizaron ensayos clínicos en México, simplemente se
se recibió la documentación de la FDA, que ya sabemos qué pasó con la FDA, y a darle. La vacuna está aprobada, muy rápido fue esta aprobación. Por ahí tenemos alguna nota por ahí, ustedes búsquenla en el portal de agency.com. Tenemos alguna nota que vienen los tiempos de aprobación de las vacunas. Esa información fue presentada por Marcelo Ebrard. La de Pfizer fue la más rápida en todo, fue la que apenas de último momento se encontró, se le dio el buen visto y se aprobó muy rápido, incluso más rápida a la aceptación a la que tuvo AstraZeneca, pero pues es también por el proceso de desarrollo que ha tenido cada una. Y la de AstraZeneca ha tenido muchas dudas, por lo tanto se ha mantenido pues continuando con el proceso, no ha sido aprobada de emergencia. Y bueno, la segunda opción que les decíamos es la influencia, corrupción o soborno de las farmacéuticas estadounidenses. En este caso pues sería Pfizer, y esto lo creemos por tanto elogio, tanta gratitud insistente, tanta mención honorífica, tantas coberturas que se han hecho, tanta mención a esta farmacéutica, casi como un gracias Dios, ¿no? Gracias Dios Pfizer, ¿no? Es más o menos lo que parecemos advertir según nos muestran los propios medios oficiales. Y es curioso porque AMLO es una figura que se la pasa reiterando insistentemente en que se opone al neoliberalismo, y es curioso cómo a muchas empresas, tanto extranjeras como nacionales, se les mantiene cierto favoritismo, se les perdona o se les facilita ciertos trámites, ¿no? Y lo podemos ver el ejemplo muy tácito con Pfizer en comparación de CanSino, que vaya, CanSino pues es una vacuna china, es una farmacéutica china, y recordemos que existe una fuerte campaña de anticomunismo y anti-chino en Estados Unidos, y la influencia de Estados Unidos hacia México es evidente. Y es evidente en el sector del gobierno, el sector de muchas empresas, como las embajadas estadounidenses dicen: México, tú mantén trabajando a la gente del norte a pesar de que haya protestas, y México acepta, a pesar de que el pueblo, la población de ahí de la región haya deseado cerrar los empleos de forma temporal, como lo decía la Secretaría de Salud en esos momentos. Y bueno, cedieron ante lo que reclamó la embajada estadounidense. Y ahí pues ya tenemos un ejemplo de qué es el México actual. Y si nos vamos al pasado, vamos a encontrar mucho más de esta influencia de Estados Unidos en México. Y pues la tercera opción sería la ineficiencia. La ineficiencia es, por ejemplo, voy a leer tal cual lo que está aquí: hacer más con menos llegó a ser un eslogan político, pero también existe la leyenda de que en México no se hace lo que Estados Unidos no quiere. Así, como resultado, tenemos un México hace poco o menos de lo que Estados Unidos y sus empresas quieren. Aquí me faltó poner una votación, ahorita la voy a ingresar. Vamos ahí, las personas van a poder votar, van a poder elegir su opinión de si esto que estoy aquí poniendo es una realidad irrefutable. Yo creo que no, que puede ser en la actualidad, puede ser en el pasado, pero es algo que a través de la crítica podemos advertir, podemos darnos cuenta y se puede cambiar. Y bueno, aquí tenemos el cuadro de votación, ahí ya lo agregué. ¿Crees que el retraso en la autorización de ciertas vacunas se debe a influencia económica o política? Y por el momento están estas opciones. Tú puedes agregar más opciones. Cuando entres, esta pantalla no te va a aparecer. Esto es lo que hasta el momento llevan votados. Hay 9 votaciones de 7 votantes. Cuando tú entres, van a aparecer en blanco. Vas a poder votar por hasta 3 respuestas. Son múltiples respuestas. Y puedes agregar tu propia respuesta. Y puedes votar por ella misma o no votar por ella incluso. Y bueno, así es como Pfizer llegó como Pedro por su casa. Y ahora les agradecemos, nos glorificamos, hacemos un brindis en su nombre y cantamos victoria. Aunque no nos toque a los ciudadanos, sino que como siempre, el gobierno apenas puede mantenerse a sí mismo. Y así es, siempre ha sido así. Al gobierno apenas le ha alcanzado para sí mismo. Y así continúa el gobierno. Bueno,
Les agradecería mucho su opinión en los comentarios de este video. También lo que ustedes necesiten agregar. Esto pues para mí es una reflexión. Mucha gente lo va a ver como tratando de defender su postura política. Yo los entiendo, pero yo creo que también es necesaria la crítica, la autocrítica todo el tiempo para mantener los ideales que incluso ellos mismos han dicho, ¿no? Nos han prometido incluso, y es por eso que la gente votó por ellos. Así que se trata del ideal, no del mono, ¿no? Es lo que yo pienso. Y bueno, muchos saludos a todos.